que la convocatoria de Ghana Guadix a este un poquito de debate, charla, presentación que nos va a hacer José María, es un poquito porque yo creo que nos encontramos en una ciudad con una situación bastante extraordinaria. Visto desde fuera, yo que quizás soy la menos indicada para decirlo, pero pues le he hecho así un poco de cara y creo que es impresionante el valor patrimonial que hay a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel religioso como a nivel civil, defensivo, documental, industrial, la azucarera, las harineras. Bueno, es tan ingente que yo creo que uno de los problemas que puede haber precisamente es ese, es que hay tanta cosa que cómo se puede tratar, cómo se puede conservar un poco. Además de otros problemas que puedan haber a nivel jurídico, de que se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí nosotros pues estamos como con ganas, sabemos que hay gente, que por aquí veo a personas que también dominan mucho el tema porque llevan muchos años, porque son de aquí, porque lo conocen y porque lo aman, y creo que, bueno, que a lo mejor tenemos otra oportunidad, al menos queremos ser optimistas y ver que puede haber otra oportunidad donde la ciudadanía intente dar un empujón y animar a las diferentes fuerzas. Ese sería un poquito el objetivo que tendríamos, ¿no? Bueno, para ello, pues como vamos a hacerlo bastante, bueno, informal, pues nos acompaña José María Martín Cibantos, que es profesor de la Universidad de Granada, creo que es del Departamento de Medieval. Eres doctor en Historia y la tesis la hiciste sobre el cenete, sí. ¿Del siglo XVI o en qué época? Medieval. Anterior, claro. Bueno, ya tiene muchísimas publicaciones, que yo creo que no es el momento, ¿no? Que todo lo tenemos ya prácticamente en internet. Has estado trabajando por diferentes países, etcétera. Bueno. Y creo que actualmente estás ahora en el nombre es muy interesante, como es un proyecto de la Unión Europea, pero que es a nivel internacional, sobre el Mediterráneo. Me mola, eso es. Estás en el proyecto Me Mola. Yo no sé si de qué va, pero de entrada los 2,5 millones impresionan. Tiene que ser un proyecto, esperamos que interesante, ¿no? Sobre el Mediterráneo, la distribución de la tierra y un poco conocimiento de los usos de la tierra, de la agricultura y del agua, etc. Y como lo que nos interesa, sobre todo, bueno, también nos acompaña, porque la tenemos ahí escondidita, a Mérida, que es doctoranda Mérida Ramírez Burgos, también de la Universidad de Granada. Y bueno, también es interesantísimo que ella nos pueda explicar, porque precisamente está trabajando aquí en Guadix, ya lleva tiempo también, creo que con tu tesis, está centrada aquí, ¿no? Pues yo creo que para hablar de Guadix mejor que vosotros, y nada. Y yo creo que lo interesante será que ellos nos expliquen y que después podamos, entre todas y todos, pues poder participar, ¿de acuerdo? Os voy a dejar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a Ghana Guadix y bueno, especialmente a Maribel. Yo lo que entendí desde el principio era que, bueno, se trataba de tener más debate, coloquio, ¿no? Y más que una charla a nivel académico, que no sería tanto el momento. De todas formas, si queréis, yo me enrollo un montón y puedo la presentación y sobre la historia de Guadix, sobre las cosas que vamos investigando, pero a nosotros una parte que nos interesa especialmente es la de el impacto social que pueda tener lo que trabajamos, ¿no? La investigación que desarrollamos desde el punto de vista histórico-arqueológico e incluso más allá, ¿no? Porque el proyecto Me Mola va más allá de los aspectos meramente histórico-arqueológicos o patrimoniales, ¿no? Por eso, cuando me invitaron a venir aquí, pues dije enseguida que sí, igual que estoy disponible para cualquier otro colectivo, partido político, que le pueda interesar cualquiera de las cosas que nosotros podamos decir desde el punto de vista más científico
o desde el punto de vista de las propuestas de conservación, de las propuestas de desarrollo, de las propuestas de puesta en valor, que es una parte fundamental del proyecto que hemos empezado de nuevo en la propia ciudad de Guadix, ¿no? Justo ahora en enero hemos empezado otros 3 años de proyecto, que son la continuación de un proyecto de investigación que ya desarrollamos entre los años 2011 a 2014, 2013, y en este caso el proyecto no solo de estudio del patrimonio histórico, artístico de la ciudad de Guadix, pues le pusimos una coletilla que para nosotros era fundamental, que era propuestas para el desarrollo de la propia ciudad, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesaba especialmente que eso sirviera, y ese fue nuestro empeño desde el principio, sirviera para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de los gitanos, ¿no? Porque entendemos que su patrimonio, entendemos que el patrimonio de Guadix, entendido de una forma además muy amplia, ahora iremos desglosando un poquito, es el principal activo que tiene la ciudad para poder desarrollarse no solo desde el punto de vista económico, sino lo que para mí es casi más importante todavía, para poder desarrollarse desde el punto de vista social y cultural, ¿no? Y ahora intentaremos dar algunas claves que sirvan para plantear el debate, ¿no? El proyecto, de hecho, lo planteamos, el proyecto nuevo que hemos empezado ahora, donde hay historiadores del arte, hay historiadores, hay arqueólogos, hay arquitectos, hay geógrafos, ingenieros de edificación, ¿no? Y el proyecto lo planteamos también, además, enlazado con este proyecto MEMOLA, del que hablaba Maribel, que es un proyecto europeo, que es un acrónimo, ¿no?, de Mediterranean Mountainous Landscape, paisajes de montaña del Mediterráneo, porque a nosotros nos interesa especialmente entender no solo el núcleo urbano, sino entender cuál es su contexto territorial, cuál es su contexto paisajístico, y en este caso para nosotros partimos fundamentalmente para ese proyecto del ámbito de Sierra Nevada, y queremos enlazar la realidad de Sierra Nevada con la realidad de la olla de Guadix, ¿no?, para seguir comprendiendo mejor los procesos de formación de la ciudad, de transformación, de evolución, y comprender cuál es el papel de la ciudad en su contexto territorial, ¿no?, que también va a ser muy importante para plantear el desarrollo no solo del núcleo urbano, sino el desarrollo del municipio, ¿no?, en su conjunto, que es un municipio muy extenso y que tiene una forma bastante rara, ¿no?, pero que tiene explicaciones de carácter histórico, ¿no? No es así por casualidad, porque a alguien se le fue la olla y pintó el municipio así de cualquier manera, ¿no? ¿Qué planteamos nosotros? Yendo al grano directamente, para que podamos empezar a debatir. Pues de manera muy sencilla, no sé si alguien leyó, hace muy pocos días salió publicado un artículo que envié al periódico, justo cuando se cayó el muro de contención debajo del Torreón del Ferro, sobre el Teatro Romano, ¿no?, a punto de acabar justo la obra y a punto ya de casi de que pudiera empezar a visitarse. Pues se cae primero un primer trozo más o menos pequeño de muro, pero ya bastante espectacular, y al cabo de los 2 días pues se cae un trozo mucho más grande de esa calle, de todos los rellenos que hay en la zona de la Barbacana, encima del teatro, ¿no? Y eso pues provoca la reacción inmediata de una parte de la administración, ¿no?, y provoca obviamente la indignación de una buena parte de la ciudadanía. En Guadix entiendo que más que en ningún sitio, por el estado en el que se encuentra el patrimonio, por el esfuerzo además que se había hecho, y vosotros sabéis mejor que nadie el trabajo que ha costado que salga para adelante el proyecto del teatro, que es un proyecto muy importante, pero que aún así es parcial, ¿no?, porque solamente se va a poder conocer y visitar por ahora una parte de ese teatro, y a mí pues directamente me dio el calentón y me puse a escribir, ¿no? El artículo ha tardado luego en salir más de la cuenta, he tenido que insistir, pero finalmente lo publicaron. ¿Qué es lo que vengo a decir ahí? ¿Qué es lo que a nosotros nos suscita ese episodio tan lamentable? Pues aparte obviamente de la indignación, ¿no?, y de pensar, yo pensé, aparte del teatro, el primero que pensé fue en Antonio López, que después de verlo todo el verano picando, sacando tierra de allí, que con muy poquitos medios, por no decir prácticamente sin ningún medio para la excavación arqueológica, ¿no?,
porque de repente pues, se te viene encima, ¿no? Todo lo que has estado trabajando, ¿no? Pues aparte de eso, lo primero que pensé, pues, bueno, qué importante es que se haya caído, ¿no? Para intentar llamar la atención de todo lo que se está cayendo. Y intentar llamar la atención de que no solo hay que actuar rápidamente y con urgencia en ese muro y en el Teatro Romano, sino que habría que actuar con urgencia en muchos otros puntos de la ciudad, del casco urbano, no solamente de la antigua Medina, sino también del resto de los barrios históricos de la ciudad, que en ocasiones da la impresión que uno va paseando por el Líbano a final de los años 80 o por Damasco, lamentablemente también ahora, por una zona totalmente desolada, ¿no? En muchas ocasiones, muchas de sus calles, y donde uno va viendo que toda esa historia, todos esos valores, todo ese patrimonio se van cayendo a pedazos, literalmente, por la ruina, cuando no son directamente derribados, bien porque han sido ya declarados en ruina, o bien porque simplemente no se les ha prestado la atención ni la protección que tenían que haber tenido, porque en su momento no se conoció realmente qué es lo que había ahí, ¿no? Y llamaba la atención sobre algunos otros lugares, los que se me ocurrieron así sobre la marcha, desde el convento y la iglesia de San Francisco, pasando por las casas, unas cuantas casas de la calle Real en Santo Domingo, casas que son muy probablemente que eran del siglo XVI, que tenían origen en el siglo XVI, con todas sus transformaciones posteriores, pero reconocibles en sus fábricas, reconocibles en algunos de sus elementos, o el propio seminario, la harinera que hay enfrente del seminario, el estado lamentable del Palacio de Peñaflor, de Villalegre, ¿no? La propia Alcazaba de Guadix, etcétera, 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 ¿no? Un largo etcétera que vosotros en muchos casos pues, conocéis, a lo mejor algunos no lo identificáis en la cronología, pero sabéis que son piezas patrimoniales, sabéis que por lo menos son cosas que son viejunas, ¿no? Que merecerían la pena otro tratamiento, no merecerían otro tratamiento distinto del que se les da, ¿no? Y al hilo de esto, de este episodio del teatro, pues planteaba la posibilidad, la oportunidad, que obviamente no se ha llevado a cabo, por mucho que el propio Antonio López ha intentado, como director de la intervención, que se hiciera otra cosa, ¿no? Pues la solución que se ha planteado ha sido al final, teóricamente, la más simple, ¿no? En realidad tampoco es la más simple, ni mucho menos la más barata, que es la de poner todo un muro de pantalla, micropilotes, ponerle toda una estructura para salvar la calle, hipotecando una buena parte del posible desarrollo futuro del teatro, ¿no? Montando toda esa estructura sobre lo que anteriormente era el graderío del teatro, lo que anteriormente era la barbacana de la muralla, teóricamente sin afectar a los restos, pero en realidad hipotecando la posibilidad de que eso en algún momento pudiera tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista arqueológico. Lo que venía a decir allí pues, es algo que hemos dicho mucha gente durante algún tiempo, que era qué buena oportunidad para convertir toda esa fachada desde el Torreón del Ferro hasta la catedral en un elemento patrimonial, en un espacio patrimonial que es realmente único, ¿no? Donde aparece concentrada la secuencia de una parte importante de la historia de la ciudad, con piezas desde el punto de vista patrimonial que son muy importantes, como el propio teatro romano, como el Torreón del Ferro y la muralla medieval, como el palacio civil de Villalegre, el palacio eclesiástico del obispado, o como la propia catedral, ¿no? Donde aparece una secuencia que va bien identificable, ¿no? Desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo XIX, con las transformaciones en el principio del XX, las transformaciones neogóticas del Palacio Episcopal, donde además hay dos grandes heridas en el urbanismo de la ciudad, una el solar del Callejón de la Tahona, que de aquí a poco será reserva natural, y otra justo al dar la vuelta a la esquina, que es la de la calle San Miguel, que también es otra buena selva, donde aparecen un montón de restos de la propia muralla, y aparecen un montón de restos también de época
anteriores ya difícilmente reconocibles, en muchos casos difícilmente salvables para... creo que son dos heridas abiertas que tiene la ciudad, ¿no? Qué buena oportunidad para haber planteado un proyecto de recuperación de todo ese espacio. Eso que es la carta, ese lugar que es la carta de presentación de Guadix, que es la entrada a Guadix, ¿no? Sea desde un sitio que desde otro. Y que, como digo, es único, es singular desde el punto de vista patrimonial, porque aparece concentrada ahí una buena parte de la historia de la ciudad, porque aparecen además piezas, elementos que tienen un especial valor desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Esa oportunidad, por ahora, se ha perdido. ¿Se podría retomar? Sí, pero las decisiones incluso que se han tomado ahora, deprisa y corriendo, hipotecan parte de una parte de las decisiones que se puedan tomar en un futuro, ¿no? Parece que nadie se ha planteado si realmente a lo mejor esa calle hacía falta y no se podía dejar un paso peatonal, si podía haber sido más importante para la ciudad ganar, ¿no? En esos valores, ¿no? Y poner de relieve esos valores en lugar de ese tramo de calle con tráfico rodado, ¿no? Y habría sido una buena oportunidad también para plantear otros aspectos relacionados con el desarrollo de la propia ciudad, con el desarrollo urbanístico de la propia ciudad, ¿no? Igual que cuando en su momento se salieron a la luz en el 2007 los restos del teatro, ¿no? Y cuando se estaba haciendo un aparcamiento subterráneo, fue el momento de plantearse también, bueno, qué valía más, el teatro romano o ese aparcamiento subterráneo, y qué valía más para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo de los propios gitanos. Hay otra forma de organización de la movilidad que estén en relación y que respeten el patrimonio, ¿no? No se trata solo de pensar en la clave solamente patrimonial, sino en pensar cómo eso puede repercutir de manera positiva en la vida de los ciudadanos de Guadix y cómo eso puede repercutir de manera positiva también en la proyección de la ciudad con todo lo que eso conlleva, incluida también la parte turística, ¿no? Que a mí me gusta siempre ponerla al final, ¿no? Aunque pueda luego tener mucha importancia. Pero el objetivo para mí no es nunca el turista, el objetivo para mí es, en primer lugar, el ciudadano, ¿no? El que vive, convive, trabaja, ¿no? y crea su identidad en el núcleo donde vive, ¿no? Ese sería el segundo aspecto, ¿no? El primero, llamar la atención sobre todo lo que se va cayendo, ¿no? Y que aparentemente a nadie le importa tanto, ¿no? como ese muro en concreto. En segundo lugar, ese espacio urbano en el que ahora mismo se pierde el tren, se pierde esa oportunidad de haber planteado un proyecto de mayor calado, que hubiera tenido una mayor significación y que hubiera dado una mayor proyección no solo a ese espacio, sino a la propia ciudad. Y en tercer lugar, a partir de ahí plantear, bueno, cuál es el papel entonces que desempeña el patrimonio dentro de la ciudad de Guadix, ¿no? Y realmente se plantea los representantes políticos municipales y autonómicos, fundamentalmente, es decir, los que tienen las competencias en los desarrollos urbanísticos, en los que tienen las competencias en desarrollo territorial, los que tienen las competencias desde el ámbito patrimonial, ¿qué piensan sobre el patrimonio? Pero no qué piensan teóricamente, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hablar con cualquiera de ellos, sean sean del PP, sean del PSOE, sean de la Junta, sean del Ayuntamiento, sean incluso de la Diputación, pues obviamente cuando uno habla con cualquier representante político, da igual del color que sea, pues te dice que el patrimonio es muy importante y que obviamente lo van a aceptar haciendo todo lo que pueden y se va a hacer todo lo que se pueda y que una de sus prioridades, ¿no? A ver, yo que llevo ya aquí desde el 2007 haciendo cosas, sea en la Alcazaba, sea con el proyecto de la ciudad, sea con otras, trabajando con estudiantes, trabajando con alguna de la gente aquí en Guadix, pues he ido viendo el deterioro a lo largo de estos años, ¿no? Y que en algunos casos, en algún edificio en concreto, ha sido un deterioro realmente exponencial, ¿no? Y he ido viendo además cuáles son las prioridades, ¿no? de las distintas administraciones, ¿no?
Así que si nos planteamos qué papel debería desempeñar el patrimonio de Guadix para su futuro y para su desarrollo, mi respuesta, en este caso, además es muy fácil decirla porque vengo de fuera, ¿no? Y vengo además del ámbito académico, de la academia, y como en este caso como profesor universitario, uno puede decir muchas veces muchas cosas que son muy difíciles luego de llevar a cabo, ¿no? En la práctica. Pero también con esa visión que me da el hecho de poder estudiar la ciudad y poder estudiar su patrimonio desde fuera, para mí está muy claro. El patrimonio de Guadix, entendido de una manera muy amplia, no solamente aquello que es monumental desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista artístico, sino el patrimonio de Guadix en general, como he dicho antes, es su principal activo, ¿no? Si queremos en términos más economicistas, su principal recurso, es su principal valor para poder plantearse su futuro, no solo plantearse su pasado, sino para plantearse su futuro, ¿no? ¿Es el único? No, obviamente no debe ser el único tampoco, pero teniendo en cuenta el enorme patrimonio, ¿no? Y la singularidad de una parte de ese patrimonio, teniendo en cuenta el contexto social y el contexto económico en el que nos encontramos y en el que se encuentra la ciudad de Guadix, sería una apuesta más que razonable, sería una apuesta especialmente interesante en muchos aspectos, no solamente de nuevo en el económico. Sería muy interesante para el propio desarrollo, como decía antes, el desarrollo social y cultural de la ciudad. Y en el artículo, pues yo terminaba haciendo una propuesta que ya la empezamos a pergeñar un poco al final del anterior proyecto de investigación, pero que bueno, cuando se cayó el muro pues, en el teatro dije, tenemos que decirlo porque además vienen las municipales, porque sería bueno que se planteara un debate algo más profundo, ¿no? La propuesta es que Guadix debería tener como proyecto de ciudad, podría tener como proyecto de ciudad su candidatura para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Eso se puede hacer de manera sencilla? No. Obviamente, si aquí viene cualquier representante de ICOM o cualquier representante, dirá, pues está todo hecho un desastre. Pero Guadix tiene potencial suficiente como para planteárselo como proyecto de ciudad. Antes, cuando venía en el coche, veníamos diciendo, se ha planteado ahora, yo llegué el domingo de Sicilia y allí hay una asociación en realidad es una aldea, ¿no? Dentro de un municipio que ha planteado un grupito de gente, son profesionales, arquitectos, creo que hay un ingeniero, y han planteado en el territorio que nosotros además estamos estudiando, por el Nemola, pues han planteado que quieren que se declare como reserva de la biosfera esa zona de Sicilia, ¿no? Y nos planteaban a nosotros que quieren que colaboremos con ellos desde el ámbito científico, y para empujar. Nosotros, más que estupendo, nosotros estamos más que de acuerdo, ¿no? ¿Puede que eso se consiga? O puede que no. Pero el hecho de asumirlo como proyecto, en este caso como proyecto de territorio entre varios municipios, como proyecto de territorio entre distintos colectivos sociales, ¿no? Es ya positivo, genera movimiento, ¿no? Puede generar tejido social, puede generar tejido cultural, puede generar tejido económico y genera redes ciudadanas, genera un proyecto de futuro, porque alrededor de eso hay muchas implicaciones. Lo mismo que yo planteo para Guadix, ¿no? ¿Guadix tiene potencial como para poder plantear esa candidatura? Sí. ¿Qué tiene que hacer Guadix? Lo primero, mirarse en otros ejemplos, que eran los que yo ponía en el artículo. Mirarse en ejemplos de ciudades que son cercanas y que tienen un patrimonio que puede ser comparable con el de Guadix. Mirarse en Úbeda y en Baeza y ver qué es lo que ha pasado allí a lo largo de las últimas décadas, ¿no? ¿Tienen Úbeda y Baeza mucho más patrimonio que Guadix? Pues probablemente no. ¿Cuál es el problema de Guadix? Pues en primer lugar que es un patrimonio muy desconocido, que conocemos realmente poco del enorme patrimonio que tiene Guadix, no solo desde el punto de vista arqueológico, que tiene mucho, y ahí está el ejemplo del propio Teatro Romano, que hasta el año 2007 no se sabía, no había ningún tipo de indicio
sobre su existencia, ¿no? Sino también desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista artístico. Sea en iglesia y convento, sea en palacios y casas señoriales, donde muchos de vosotros habréis visto al entrar en cualquier casa, ¿no? En muchas de las casas del centro, donde aparecen patios, columnas, zapatas, artesonados, muchos de ellos ocultos por transformaciones posteriores, ¿no? En algunos casos nosotros hemos propuesto que haya una revisión de lo que hasta ahora conocemos y por lo que hasta ahora se regula la protección del patrimonio en Guadix, que es básicamente la carta arqueológica. Y además de eso, la propuesta, el primer catálogo que se hizo para la redacción del plan especial, que aunque no es oficial, pues sirve un poco de modelo, ¿no? De catálogo en el que mirarse a la hora de tratar los edificios, ¿no? Nosotros a lo largo de este año hemos ido viendo cómo ha habido casas que se han tirado para casas que se han rehabilitado o casas que se han tirado para la construcción de nuevas viviendas, en algunos casos de vivienda social, y había casos que eran muy llamativos, ¿no? Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en Cristo de Limpias, que se tiró una casa dentro del proyecto del programa que llevaba EPSA, y cuando se hizo la excavación arqueológica, que la hizo una de mis compañeras, una que trabajaba conmigo, pues resulta que debajo de la casa que se tiró en la calle Cristo de Limpias, lo único que aparecía ya era terreno de la huerta. Hasta ahí, normal, ¿no? Eso era muy interesante porque nos daba algunas claves para entender cómo había sido el proceso de crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero resulta que para entrar a esa casa había que bajar 2 escalones. La calle estaba 2 escalones por encima de la casa, ¿no? Y por lo que vamos sabiendo actualmente del proceso de transformación en la zona de la huerta, me parece que empiezan a ser ocupadas, empiezan a desarrollarse urbanísticamente, como se diría, ¿no? A partir del siglo XVI. La casa estaba catalogada como una casa del XIX, una casa normal y corriente del siglo XIX. Y los restos que nos encontramos arqueológicamente, lo que nos estaban indicando es que posiblemente la casa era del siglo XVI. La casa que se tiró era del siglo XVI. ¿Toda la casa? No. Obviamente desde el siglo XVI hasta el siglo XX, hasta principios del XXI, cuando se tiró, había sufrido transformaciones. Pero una parte de las estructuras que se tiraron eran del siglo XVI. Lo mismo podría decirse probablemente de la que se tiró también en La Tahona, ¿no? Dentro del mismo programa, donde lo que aparecían debajo, justo debajo de esos de la vivienda, fueran los restos ya de la época almohade, de época nazarí, ¿no? Y así ha pasado con muchas casas, donde en muchas ocasiones los restos de final de época nazarí, ¿no? Aparecen ausentes, o los restos del siglo XVI están ausentes, y lo primero que te aparece al excavar, ¿no? Pues son restos más antiguos. ¿Qué nos hace sospechar eso? Porque en muchos casos se han tirado casas que eran mucho más antiguas de lo que aparentemente eran, por lo que se veía en sus fachadas o por lo que se veía en algunos de sus elementos constructivos, que habían sido probablemente reformados en siglos posteriores. Así que hay muchas cosas que no sabemos del patrimonio de Guadix. Y sin embargo, hay remodelaciones, ¿no? y hay demoliciones, ¿no? Y hay que hacerlo con más cuidado. Guadix tiene además un potencial enorme, por ejemplo, en sus estructuras defensivas, en sus propias murallas, que están mejor conservadas de lo que probablemente muchos de ustedes puedan imaginar, ¿no? Y hay tramos que son perfectamente recuperables. Y no digamos ya de la Alcazaba, que es realmente una joya, ¿no? Y debajo de esas tapias viejas que se ven, debajo del antiguo campo de fútbol, queda un castillo muy importante, queda una alcazaba urbana muy importante, muchos más restos de lo que en apariencia se podría pensar, y quedan elementos patrimoniales dentro de esa alcazaba que son realmente únicos, como la torre puerta, que lleva apuntalada desde el año 2005, ¿no? Que es una torre puerta que tiene una parte importante de su estructura que es del siglo XI, y que ahí está, que cualquier día se cae, ¿no? Y suerte a Dios que no se ha caído ya.
del todo, ¿no? ¿Qué pasará el día que se caiga? ¿Habrá un proyecto urgente y muy necesario para poner pilotes para...? Ya no tendrá remedio. Ya no tendrá remedio. Así que el patrimonio de Guadix tiene un potencial enorme que debería mirarse no en Baza, ni en Loja, ni en Motril, ni en Almuñécar, ni pensar si Baza tiene el hospital o no tiene el hospital, y si los de Baza se han llevado no sé qué, y los de... No. Lo primero que habría que hacer sería ampliar las miras, ¿no? Levantar un poco la cabeza y decir, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y con quién nos podemos realmente comparar en términos patrimoniales, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y vamos a intentar conocer mejor qué es lo que tenemos y vamos a tirar con un proyecto adelante que nos permita desarrollarnos como ciudad, que nos permita proponer cosas. ¿Qué podemos hacer con nuestro patrimonio? Podemos intervenir en él, podemos excavar, podemos restaurar, podemos rehabilitar, podemos potenciar los oficios tradicionales, podemos generar, ¿no? Todo un tejido cultural y económico, empresarial, que esté ligado directamente de manera muy especializada a la restauración, a la intervención sobre el patrimonio, ¿no? Y Guadix podría desarrollarse en ese sentido. Y además de eso, ¿qué se podría generar? Pues además de eso, se podrían generar toda una serie de industrias culturales que van ligadas a ese patrimonio, dentro de las cuales está el turismo, pero no solo el turismo, que van ligadas a toda otra serie de elementos que tienen que ver con la difusión, con la comunicación, con la creación, ¿no? Y en las que además se puede encontrar también una financiación que vaya más allá de la que el propio ayuntamiento vaya dando, o de la que la Diputación vaya dando, o de la que la Junta de Andalucía vaya dando. De nuevo, ¿qué hay que hacer para eso? Levantar la cabeza, ¿no? Y mirar con un poco de perspectiva. Lo importante al final sería, en la propuesta esa, que entiendo que es una locura, ¿no? Pero la propuesta de que Guadix sea declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿lo importante es que sea al final declarada Patrimonio de la Humanidad? No. Lo importante es hacer el camino. Lo importante es que eso lleve a objetivos que son lejanos, pero objetivos que también son cercanos, que unan a la ciudadanía, que creen ciudad, que creen tejido social, que creen tejido cultural, ¿no? Y que hagan, en primer lugar, que los gitanos se sientan orgullosos de ser gitanos, de vivir en su ciudad, de intentar quedarse en su ciudad para desarrollar esos proyectos, ¿no? Y que obviamente encuentren el apoyo necesario donde tienen que encontrarlo, no solo en el resto de la ciudadanía, sino también en las administraciones. Lo importante no es llegar a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Lo importante además es que la gente de fuera de Guadix sepa que los gitanos quieren que se les declare Patrimonio de la Humanidad, porque están muy orgullosos de su ciudad, porque están orgullosos de su patrimonio y porque quieren enseñar su patrimonio y quieren que la gente lo conozca. Esa era la propuesta que yo hacía así de manera... que eso en ese caso no era parte del calentón, sino que era una cosa que viene meditada desde hace más tiempo, pero que yo creo que es algo que tendría mucho sentido, ¿no? Y que realmente, si en Granada, en la provincia de Granada, hay alguna ciudad que puede pensar en esos términos, es Guadix. Y si a alguna ciudad le hace falta pensar en esos términos, es a Guadix. Porque llegará un momento, si es que no ha llegado ya, en el que la situación de una buena parte del patrimonio de Guadix llegue a un punto de no retorno, llega a un punto en el que empiece a ser irrecuperable, en el que lo que se pierde ya sea en buena medida irrecuperable cuando se intervenga sobre él, ¿no? Bien por la ruina, bien por las demoliciones. Y en muchos casos perderemos parte de un patrimonio que ni siquiera habremos llegado a conocer, que ni siquiera sabremos realmente qué es lo que hemos tirado o qué es lo que se nos ha caído, ¿no? Y eso resulta todavía más lamentable, porque el día que nos demos cuenta de que se ha tirado algo que merecía la pena o que se ha caído algo que merecía mucho la pena, ya no tendremos posibilidad de volver atrás, ¿no?
la propuesta es básicamente esa. Ahora si queréis vamos discutiendo, vamos debatiendo cosas, y por eso yo no quería alargarme mucho, por alargar y hablar un montón. Y, bueno, otro aspecto que es muy interesante, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho, y no quisiera dejar en el tintero. Dentro de ese patrimonio hay un aspecto en el que Guadix también es singular. Claro que no menciona las cuevas, ¿vale? Que sería lo más de lo más, ¿no? Lo más singular y lo que todo el mundo pensaría cuando habla de Guadix. Hay un elemento que es muy singular. Para mí es tan singular como las cuevas, que son las huertas, que son las grandes desconocidas y las grandes olvidadas de Guadix, todavía más que la Alcazaba o que el convento de San Francisco. ¿Por qué? Pues porque para la mayor parte de los acetanos las huertas son huertas, ¿no? Y son espacios de cultivo, pues, igual que las hay fuera de la ciudad. Y sin embargo las huertas son en buena medida la razón de ser de Guadix probablemente. Y son un elemento que desde el punto de vista urbanístico caracteriza a la ciudad de Guadix. Hay muy pocas ciudades que puedan conocer que tienen huertas históricas dentro de la ciudad de Guadix. Huertas históricas dentro del casco histórico, ¿no? Que no son cármenes, ¿no? Que no son los jardines y las zonas de cultivo dentro de los cármenes, ¿no? Sino que son zonas de huerta dentro de la propia ciudad, dentro del casco histórico de la ciudad. Como ya expliqué yo en su día el curso que hicimos, ¿no? Las jornadas que hicimos al final del anterior proyecto, muy probablemente esas huertas son anteriores a la ciudad medieval, no a la ciudad romana ni ibérica, sino a la ciudad medieval, en el momento en el que la ciudad de Guadix renace, en el momento en el que la ciudad de Guadix es refundada muy probablemente por los ciríes. También en su momento dijimos la programa oportunidad perdida del milenario de Guadix. No solo era el milenario de la ciudad de Granada, sino que era muy probablemente la oportunidad para celebrar el milenario de la ciudad de Guadix, para haber cogido otro tren que hubiera servido simplemente de excusa para poder trabajar por la ciudad de Guadix. Y las huertas muy probablemente existían antes de esa fundación, ¿no? De esa refundación de la ciudad de Guadix, y por eso se encuentran donde se encuentran. Y las huertas además muy probablemente separaban los barrios completamente, espacialmente, por ejemplo entre Santa Ana y la zona ya de la Medina, ¿no? Y no será hasta el siglo XVI, final del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando se empiece a colonizar, a urbanizar una parte de ese espacio, con conventos, como el de San Francisco o el de Santo Domingo, ¿no? Y ligados a la viabilidad, ¿no? Y ligados también a esos conventos con alineaciones de casas que empiezan a colonizar ese espacio. Por eso cuando excavamos debajo de esta casa, ¿no? De Cristo de Limpia, lo que nos aparece debajo de la casa es la huerta. Y probablemente tendremos otros ejemplos de ese tipo. Así que las huertas son espacios patrimoniales que para la ciudad tienen una especial significación desde el punto de vista histórico. Sus acequias tienen una especial significación porque eran las que abastecían de agua probablemente a la ciudad antes incluso de que se crearan las galerías de drenaje, ¿no? que abastecían una parte de las fuentes y que son otro elemento patrimonial especialmente interesante y característico de la ciudad de Guadix y que son también una creación medieval, ¿no? De época andalusí, que está ahí y que muy poca gente conoce. Así que si nos ponemos a escarbar literalmente, ¿no? en la ciudad, si nos ponemos a rascar en muchas de sus paredes, pues nos encontraremos con un patrimonio desconocido en buena medida, con un patrimonio oculto en buena medida, que es necesario sacar a la luz. Esa fue nuestra intención cuando en su día hicimos la página web patrimonioguadix.es, cuyo contenido estuvo coordinando Mérida, ¿no? y estuvo trabajando arduamente para poder recopilar información, para poder poner a disposición del público en general y de la ciudadanía una parte, porque esta es solamente una parte de ese patrimonio. Ahí se puede empezar a dar una cuenta de qué es de lo que estamos hablando, de qué volumen, ¿no? De qué valores. La secuencia histórica de Guadix es tan importante como parece ser.
hay ciudades que se identifican, por ejemplo, o cogen el impulso en una época histórica concreta, ¿no? Moderna, medieval, la que sea, porque tienen algún elemento con mucha fuerza. Guadix tiene elementos de muchísimas épocas. Eso patrimonialmente tiene la relevancia que para mí, por ejemplo, tiene. Yo creo que eso es algo singular. Sí, pero bueno, dentro de toda esa secuencia histórica, obviamente hay periodos que son más visibles, ¿no? Y que están mejor representados, y otros peor representados del estado de conservación, y obviamente conforme más hacia atrás vamos, pues menos cosas vamos a poder ver, y sobre todo pues, obviamente están soterradas, ¿no? Pero bueno, no hay que ni mucho menos desdeñar ni despreciar desde el periodo prehistórico al periodo íbero, en el que difícilmente pueden verse parte de esos restos, ¿no? O del periodo romano, donde ahora ya sí que tenemos una pieza muy importante que es el teatro, ¿no? Es una ventaja tener patrimonio significativo, ¿no? Desde el punto de vista más monumental o más llamativo de distintas épocas. Sí. Si fuera una ciudad de un momento determinado, ¿no? Como podríamos decir, en el caso de Úbeda y Baeza, aunque no lo sean, ¿no? Pero decir, ciudades del Renacimiento, pues también está bien. Depende para qué y de cómo se use, ¿no? Pues está bien utilizarla como elemento distintivo de la ciudad, pero bueno, aquí se puede coger desde el teatro romano para un periodo, la alcazaba para otro periodo, la catedral para otro periodo, como elementos así que pueden resaltar más en el territorio, además de las cuevas, ¿no? Que ya digo, no es que me olvide de ellas, ¿no? Sino que lo de ella por sabido y lo de por sabido, ¿no? Pero además hay otros elementos que se pueden visibilizar, ¿no? Que se podrían visibilizar y que tienen podrían tener igual importancia o significación, como por ejemplo toda esta galería, ¿no? El sistema de abastecimiento hidráulico de la ciudad, que es muy interesante, ¿no? La huerta, o cualquiera de los otros elementos patrimoniales, no sé, San Francisco es un monumento nacional. Si es que es un monumento nacional, aunque se esté cayendo pedazos, ¿no? ¿Te refieres a la iglesia? El conjunto, ¿no? El problema fundamental creo que pasa que la ciudadanía no hay cultura referente a conservación de lo que tenemos emergente, y en cierto modo cuando pretendemos sacar algo que no está de forma emergente, tendríamos que plantear toda la ciudadanía si el nivel cultural no haya nivel de conocimiento, sino de predisposición de la ciudadanía en sí, de conservar las cosas, está ahí, o lo quieren hacer, lo quieren llevar a cabo, porque es significativo que te encuentres con gente y dices, 4 mejores casas, acá hay 4 pedruscos y le están dando una importancia. Entonces, si partimos de esa base, que es relativamente o importante negativa, pues tendríamos que hacer primero que el ámbito cultural de la ciudadanía fuese de más entidad, ¿no? Y eso cuenta en cuanto a la construcción, en cuanto a llevar a buen puerto los proyectos que se quieran ejecutar, poniéndolas en valor y dándolas a conocer de una forma que sea cercana para la ciudadanía. Muchas cosas sí se podrían solventar. Por decir un aspecto, por ponerte un referente a lo del teatro, por lo de Luca Bentón, yo, para mi punto de vista, además, en alguna ocasión estuve con tu padre echando un rato y con Antonio referente al teatro, y yo la descompresión del muro, para mi parecer, podría ser previsible, porque si se bajan de 4 a 5 metros y no se hace una carta del muro a ver si está atravesado, en cierto modo podría ser previsible que eso pudiese pasar. Con respecto a tu planteamiento de dejar el espacio libre para que se pusiese en valor todo el entorno, es muy razonable, y es no razonable, sino es lógico que se diese a todo el entorno
otro aire y otra perspectiva. El acceso rodado yo creo que ya es inviable y no tiene lugar el que se haya hecho un pilotaje para hacer. Yo esa calle estaría ya cerrada, no desde que hubo el desprendimiento, sino se tenía que haber ya hecho con anterioridad para que pudiese sacar la imacabia del propio teatro y sacarlo por el andador, incluso hasta la zona del apoyo de la muralla. De hecho está apoyada la muralla sobre el propio gardío, y luego perspectivas de que la ciudadanía o la ciudad en sí se plantee todo lo que es poner en valor el patrimonio de la ciudad, pues en poco tiempo se puede ir haciendo. Evidentemente al principio costará, porque la intervención que tuviste, creo recordar, en el año 2006, cuando hiciste el artículo en Pedro Suárez, en 2011. en el 11, con referente a esa actuación que hicisteis, vamos a ver, fueron 60.000 euros, creo recordar que estuvimos hablando. Si se pone para sacar en tanda una cuantía económica anual destinada a los propios recursos de la ciudadanía, pues evidentemente se puede ir en poco tiempo, se puede avanzar, y si se avanza y se van viendo objetivos y se ven resultados, se puede implicar al resto de administraciones, como se ha pretendido con el tema del teatro romano, que con un pequeño recurso, aproximadamente 300.000 euros, no sé si algo más, no lo recuerdo con exactitud, se ha puesto en valor o se ha sacado a la luz determinadas cosas, en algunas con sus carencias, porque se puede sacar, pero también hay que conservar, porque si no, lo que mucho sacar y no se conserva, al final sufre un deterioro, y más aquí en la ciudad por la diferencia de temperatura, al final acaba por producir problemas, ¿no? y pérdida de ese patrimonio. Sí, no sé, yo que me paro, podemos seguir comentarios al fin y al cabo del resto. Como propuesta para acceso rodado, por mi parte yo haría una ronda por la parte noroeste de la ciudad que abarque la zona de Cuevas, y así poder, porque por desgracia el tráfico está todo concentrado en un punto, y ese punto al final aquí es un embudo. Pero bueno, eso es otro tema que me salgo de lo que es el hecho. Yo lo decía por el tema del tráfico rodado, ¿no? Es que es muy importante. Si hablas del Alcázar, evidentemente la puerta se caerá, porque ya lo estuvimos comentando, la zona que está apuntada ya no tiene ni función ni finalidad. Sí, yo creo que de lo que decías, ¿no? Al principio con el tema del nivel cultural, de la parte de educación, es verdad que resulta muy complicado cuando en apariencia dice, bueno, pues la demanda social, ¿no? No habla ya de nivel cultural mayor o menor, sino la demanda social de ese patrimonio, ¿no? Que ese patrimonio es muy escasa. ¿Cuál es la visión que tiene una parte importante de la ciudadanía? Pues que es un estorbo, no ya el resto arqueológico, que eso por supuesto, ¿no? Si sabe algo, porque no se entere nadie, o tápalo, o lo que sea. No ya eso, sino incluso en elementos que tienen ya una entidad, ¿no? Y que hay mucha gente porque pues simplemente no reconoce, o no es capaz de reconocer ese valor. ¿Cómo se arregla eso? Pues por una parte tiene muy difícil arreglo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de sectores que pueden ser más o menos amplios dentro de la ciudadanía. Yo de otra forma, como soy de naturaleza muy optimista, creo que en realidad hay una buena parte de la ciudadanía que aunque no tenga una conciencia creada, porque no tenga a lo mejor los conocimientos o la formación necesaria, pero que sí es más sensible probablemente de lo que creemos, siempre y cuando se vaya caminando en ese sentido, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera? Pues, por ejemplo, si efectivamente ese patrimonio va teniendo una utilidad, hay mucha gente que verá que esa utilidad, en esa utilidad, ¿no? Verá un valor, ¿no? Hay
muchos casos será primero, sobre todo, un valor económico, ¿no? Desde el momento en que, imagínate que ahora de repente pues hay un plan urbano, por ejemplo, ¿no? Para recuperación de todo ese frente, o para recuperación de la muralla, o de la alcazaba, o de lo que sea, ¿no? Y eso genera unos ingresos y genera trabajo, empleo. Obviamente, si hay empleo para el patrimonio, para actuar sobre el patrimonio, la concepción de mucha gente que trabaje o que esté relacionada, que se vea afectada positivamente con ese trabajo, pues cambiará, ¿no? Y porque no se verá como una traba, sino como una posibilidad. ¿Eso qué hace? Que cambie la concepción, que cambie la sensibilidad y que haya mayor posibilidad de llegar desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista educativo, ¿no? a un sector de la población a lo que a lo mejor sería más difícil llegar en otro tipo de condiciones. ¿Cuándo cambia? Cambia cuando empieza a venir también gente de fuera que empieza a mostrar interés por la ciudad, ¿no? Y por su patrimonio. ¿Cuándo puede empezar a venir más gente a mostrar interés por ese patrimonio? Pues conforme haya espacios que sean también visitables, que a lo mejor no han cambiado, no se ha intervenido, no se ha restaurado, pero ¿qué puede ver alguien ahora que venga no sé, hace falta que venga de Monaco, que venga de Granada, y que vengo yo con los estudiantes? No estamos hablando ni siquiera de un crucero que desembarca en Málaga y tiene que venir aquí de alemanes. Porque te quiero plantear una cuestión que a mí no me parece fácil de solucionar, y es que yo pienso que el patrimonio lo conserva los ciudadanos o no se conserva. Entonces el problema que por ejemplo tenemos aquí es que cuando alguien que es propietario de un bien patrimonial se enfrenta a esa realidad, en general es derrotado por las necesidades. Pero es que además lo que recibe es un mazazo legal en el que tiene que cumplir una serie de criterios que ni entiende ni nadie le explica, entre ellos hacer 3 cartas, no sé qué, no sé cuánto, y además tiene que cumplir una serie de requisitos que tampoco nadie le explica, ¿no? Y que a lo mejor él no sabe ni por qué tiene que hacerlo, pero sí lo tiene que pagar. La realidad es así de tozuda y nosotros tendríamos que plantearnos, aquí claro, lo ha dicho y lo hemos dicho al principio, aspiramos a aportar algo que mejore esa situación, ¿no? Y te pregunto si a ti se te ocurre alguna manera de que ese divorcio que ahora mismo existe entre los intereses privados de los propietarios de los bienes y la necesidad colectiva de ese patrimonio, hay, bueno, no sé, tú conoces experiencias de otros lugares donde se haya podido armonizar eso. Armonizar eso es muy difícil, porque no ya porque la vida sea muy profunda solo, además eso se llama pues, legislación, administración, burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que yo iba a decir, de hecho, cuando he terminado de intervenir, ¿no? Que decía, el gobierno local, el ayuntamiento, que tiene una parte de responsabilidad muy importante porque tiene una parte de las competencias y porque además hay una parte del patrimonio muy importante que pertenece al ayuntamiento. Alcazaba, Seminario, ahora la fusión de Peñaflor, Villalegre, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, como propietario, solamente aunque solo sea como propietario, tienen una responsabilidad sobre una parte de ese patrimonio. Pero es que además como administración, como cualquier otra administración, deberían dar ejemplo, que es una de las posibles soluciones, ¿no? Si no da ejemplo la administración, difícilmente los ciudadanos, sobre todo una parte de los ciudadanos que no entiendan por qué tienen que hacerlo, ¿no? Pues van a seguirlo. A partir de ahí, hay otra parte muy importante del patrimonio que es propiedad privada. Quien más patrimonio tiene probablemente es la Iglesia, es el obispado, por motivos lógicos, igual que pasa en muchas otras ciudades. En este caso, un propietario que es particular y que puede ser más o menos sensible en algunos casos, en otros a una parte de ese patrimonio que puede tener más medios, menos medios, pero en ese caso un propietario particular. Igual que la mayor parte del caserío, ¿no? Que está en manos particulares, con las dificultades que son, luego hay una parte de dificultades añadidas que son el tema de multipropiedad, ¿no? El tema de herencia, el tema de una parte luego que es mucho más complicada de resolver, ¿no? ¿Cómo se soluciona, cómo se solventa ese divorcio? Pues en primer lugar con planificación. Es que todavía no está el plan especial. ¿Y cuándo fue el primero, medio, se acordará, la primera propuesta del plan especial? En el año 91. ¿91? Sí.
Sí, bueno, la revisión. No, fue antes, fue del año 89, como por ahí. Pero la primera revisión que se propuso, que no se terminó, y estamos todavía pendientes del 91. Estamos en 2015 y no hay un plan especial. ¿De quién es eso culpa? De las distintas corporaciones que han ido pasando, de los distintos equipos de arquitectos que han ido pasando, de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de cultura. Pero ya no solo eso, Martín, ya lo fundamental es que se pide obra menor y nadie va a revisar una obra menor. Según el artículo 70, la obra menor era aquella que te dice en la ordenanza municipal. Pero oye, ¿quién va a visitar si hay obras menores? Aquí, bueno, no aquí, yo no sé si es que es por la picaresca que se plantea siempre, y más en los sitios chiquitillos, se coge una obra menor y se hace un castillo, un palacio. Sí, pero eso pasa en muchos sitios, ¿no? Pero claro, tengo una pescadilla que se muerde la cola. Como tengo dificultades, como sé que me van a poner un montón de trabas, como sé que me va a costar mucho más, como sé que además esto no me va a servir para nada, porque no, igual no lo valoro, ¿no? Pues ¿qué es lo más fácil? Pues pido obra menor y a partir de ahí hago lo que me dé la gana. Y vacío por dentro. Claro, si no lo más que si no, no. Es que, por ejemplo, una cosa que yo he visto mucho, que ya no solamente la ciudadanía, la que tiene el concepto de que Guadix no vale nada, sino que la propia ciudadanía insiste. Yo he visto muchas veces, tú andando por la calle y te encuentras extranjeros que están dando su paseo y a señoras mayores hablando con los extranjeros y diciendo, ¿qué haces tú aquí? Aquí no hay nada, vete a otro lado. Y se lo dicen así. De hecho, el sábado cuando fuimos a la mesa, había, creo que lo habíamos tú y yo, Antonio, una señora con un alemán o un chileno, y una señora mayor lo tenía cogido el brazo y tú lo que tienes que hacer es irte a ciudades grandes, al norte. Aquí no tienes que hacer nada. La verdad es que sí. O sea, ya no es que eso no nos interese y que no hagamos nada, sino que hacemos el efecto contrario. Echamos a la gente de aquí, parece que no nos gusta, que no lo queremos. Y que nos da vergüenza. Yo llevo 4 meses trabajando aquí, no soy aquí, pero la verdad es que está enamorado del pueblo, es muy bonito. Y recuerdo el primer día que pasé junto al Teatro Romano y me crucé con 2 señores mayores que lo miraban. Con lo bien que hubiera venido aquí un parking. No, y me di cuenta dentro de mi grupo de trabajo que mis compañeros de verdad no entienden por qué me gusta tanto este pueblo, con todo el potencial que yo le veo. Y tampoco entiendo por qué pierde población, porque realmente me ha llamado la atención que no le dé mucha importancia al turismo, porque al final, bueno, no es en términos patrimoniales, no es lo más importante para conservar el patrimonio, pero bueno, al fin y al cabo nos damos cuenta de que en ciudades donde el turismo genera más riqueza es donde esa riqueza hace que tanto la administración como los ciudadanos sean los que velen por cuidar ese patrimonio. Entonces yo a este pueblo le veo mucho potencial turístico, aunque no sea ya tan romántico en ese aspecto, pero que no entiendo de verdad cómo no enfocan más en esos aspectos. Sí, no es que el turismo tiene mucha importancia, pero como tiene tanta, yo intento quitársela. Porque, obviamente, ¿cuál es la primera consecuencia de que se abra el teatro y esté abierta la catedral y esté abierta la alcazaba y esté con no sé qué, no sé cuánto? Porque va a venir el turismo, ¿no? ¿Y de dónde va a venir? ¿De dónde viene una parte importante de los ingresos en ese caso? El turismo. El problema es cuando las ciudades se convierten en ciudades para los turistas. Ya que ni siquiera son museos, si fueran ciudades museos, todavía pueden estar bien, cuando se convierten en decorados. Que ya ni siquiera son museos, porque el museo tiene un contenido, tiene... Pero bueno, puede guardar un principio. Cuando se convierte en un decorado, ¿no? Y cuando se convierte en un decorado, o cuando el hecho de que se pongan de moda hace que se expulse a la población de los centros históricos, ¿no? Hacia la periferia, porque quien ocupa los centros históricos pues es gente que viene de fuera, o que viene de otros estratos sociales, que viene que pasa como en Albaicín, por ejemplo, ¿no? Parte de irse muy lejos. Por eso dice, al final el turismo vendría solo, y el turismo seguramente pues sería una parte importante del gran motor, ¿no? del motor económico. Pero a mí me gusta ponerlo lo último, porque entiendo que hay cosas que deben ser más importantes para un proyecto de ciudad, porque el otro no es proyecto de ciudad. Primero para la ciudad, claro. Y que obviamente encontrarían ahí una fuente de ingresos y de proyección y de todo ese tipo de cosas. Pero porque primero se lo han planteado como un desarrollo endógeno
que yo creo que es más interesante, ¿no? Decía, venía en el coche con Rubén, él estudia arquitectura, lo mismo que, no sé, por Germán, que hizo la reconstrucción en 3D de la calzada de Guadix, estudiante de ingeniería de la edificación, que ahora está en Inglaterra, que trabaja en Inglaterra, ¿no? Y te plantea, dice, ¿por qué no podrían trabajar aquí en el sector cultural, en el sector de la restauración, de la rehabilitación, con un trabajo muy especializado, ¿no? Con un trabajo con una enorme cualificación? Pues decía, ahora está haciendo un taller, ¿no? Un curso sobre construcción en tierra. Guadix es una joya de la construcción en tierra, aunque otra cosa, otro elemento que es muy interesante, que es muy, sobre todo por los tapiales, pero no solo por los tapiales. Hay una parte de la construcción en tierra que son de nuevo las cuevas, pero además hay otra parte de la construcción en tierra que son también adobes, ¿no? Que son una rareza en esta zona de España, y que es también el resto de la construcción, en este caso con barro. Y hay alfares que son una maravilla, que son algo único en Europa. Si es que el alfar del Menuillo de Jesús Jiménez, que está todavía en activo, eso es una joya. Si es que solamente eso merecería ver que estuvieran los autobuses en la puerta para ver cómo funciona ese alfar, ¿no? Porque allí todavía podrían funcionar, podrían estar activos los alfares tradicionales y se podrían hacer un montón de actividades. Nosotros, de hecho, podemos intentar alguna vez a ver si se podían hacer algunas actividades. Solamente eso ya merece la pena, ¿no? Pero es que cuando dicen, bueno, ¿y por qué viene un turista, no? ¿Por qué viene un alemán aquí? Pues porque cuando llega se queda alucinado, solamente con el paisaje, solamente con la panorámica, ¿no? Que obviamente es necesario cambiar, ¿no? Si montas a lo mejor una circunvalación por alguna zona, te carga parte del paisaje, ¿no? Depende de qué manera, de cómo, ¿no? Por eso digo que yo he empezado hablando también de qué modelo de ciudad, modelo de movilidad, qué modelo, no es solamente... pero cuando viene aquí una pareja de guiris, que es lo que habitualmente te encuentras, ¿no? Una familia, ¿no? Un mochilero solo, ¿qué viene buscando? Viene buscando algo que para ellos es alucinante. Viene buscando algo que en realidad no se diferencia mucho de lo que buscaban los viajeros románticos del siglo XIX. ¿Eso lo puede decir mucha gente en Europa? No, eso no lo puede decir mucha gente en Europa. ¿Por qué lo viene buscando? Pues obviamente porque hay unas condiciones geográficas, hay unas condiciones culturales que han generado ese paisaje, ¿vale? Pero obviamente también porque hay una situación de presión económica y tal que ha hecho que se posibilice eso que es una desventaja, eso que es el problema. Lo que hay que hacer es intentar transformarlo en una virtud, ¿no? Y ahora, espérate, que si no se me va la idea. Tenemos también un lío tremendo. Estamos implicados en el tema, por ejemplo, de la conservación de los sistemas históricos de regadío, ¿no? Y que son otra singularidad enorme en nuestro territorio, que son algo único también a nivel europeo, ¿no? Y por mucho que a nosotros nos parezca que la acequia son algo de lo más normal y que hay en todas partes, no. Las acequias son algo excepcional, singular, y que tienen un enorme valor también patrimonial y ambiental, los dos tipos, ¿no? Y estamos intentando, porque hay muchas presiones, Directiva Marco Europeo de Agua, legislación nacional, andaluza, y muchas presiones para la modernización de todos esos regadíos, entendido solamente como riego a presión, por goteo, ¿no? Destruyendo todos esos sistemas. Y estamos intentando que se generen alternativas y que de nuevo sean, en este caso, los propios regantes, los propios agricultores los que defiendan esos sistemas de regadío, haciendo obviamente una parte de innovación, de mejora, de inversión, y que no quiere decir que las cosas se tengan que quedar fosilizadas, ¿no? Y nosotros les ponemos el ejemplo que viene muy al pelo de lo que pasa en Guadix, ¿no? ¿Qué es modernizar? Porque cuando se dice modernizar en los sistemas de regadío, pues se entiende que modernizar es poner pantanetas, tubos, válvulas, riego a presión. Y yo les digo, no, eso no es moderno, eso ya es antiguo. Eso podría ser moderno en los años 60, en los años 70, si me apuran, incluso hasta hace unos años. Pero hoy en día eso no es moderno. ¿Qué es más moderno? Conservar, tener un desarrollo que realmente sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sea sostenible medioambiental,
y socialmente, o apostar por el productivismo y la intensificación a ultranza, ¿no? Les planteaba el ejemplo de los núcleos históricos. En los años 60, fundamentalmente, años 70, hubo muchos pueblos en nuestra tierra que optaron por un desarrollismo del urbanístico y tiraron sus centros históricos y los transformaron y hicieron un montón de casas nuevas donde antes había pequeños núcleos rurales, ¿no?, de casitas blancas, o donde antes había centros históricos relativamente bien conservados, fosilizados, ¿no? Y que actualmente pueden lamentarse, bien lamentados, de que han perdido su identidad, una buena parte de su identidad, y de que han perdido una buena oportunidad, porque hoy en día, ¿dónde va uno? ¿Qué va buscando uno? ¿Qué es moderno? ¿Lo moderno era tirar las casas y construir esas casas nuevas? ¿O lo moderno era conservar, rehabilitar, restaurar, ¿no?, mejorar las condiciones de vida de la gente que vivía en esas casas, ¿no?, y potenciar en ese caso la innovación, el conocimiento con materiales tradicionales, con aislamiento, con accesibilidad, ¿no?, sin destruir ese patrimonio? ¿Qué es lo moderno? Ahora que ahí tenemos un poco de perspectiva, lo moderno era lo segundo. Lo moderno hoy en día no es entrar con una excavadora y avanzar el centro histórico de Guadalupe. En cualquiera de las capitales, de las 8 capitales, y elijo Guadí. Y el propio director de mi centro me dice, me llama por teléfono y me dice: seguramente te has equivocado el código porque esto no lo pide nadie en primer lugar. Y luego mis compañeros del centro donde yo estaba antes, sobre todo uno arquitecto que reside en Sevilla, me decía: pero estás loca, estás completamente loca, no puede ser. ¿Qué te ha pasado? Porque yo estuve trabajando en el primer, me cuenta él, en el primer plan que hubo sobre Guadí como zona definida, como arquitecto, y aquello es el, no me acuerdo cómo le llamaban, yo le había puesto un sobrenombre, ¿no? Y yo dije, bueno, yo tengo clarísimo porque por mi centro, por el horario de mi centro, la característica, lo tengo clarísimo por otras cuestiones familiares, y lo tengo clarísimo porque de toda la vida yo he pasado, no conocía bien lo que es el casco histórico, el casco urbano de la ciudad, pero sí había pasado mi infancia, y vivía a Granada, de Granada a Almería, por la Nacional. Y tanto mi padre como yo decíamos: claro, ¿qué ha pasado? Qué bonito lugar. Es lo que me gustaría algún día vivir aquí. Entonces, con esa cosa, pues llego a Guadí y me encuentro un cartel que pone: Guadí enamora. Y digo: oye, qué buena idea publicitaria, porque realmente yo, en ese primer contacto con la ciudad, buscando casa para vivir, pues me enamoré. Y además sentía que, caminando por las calles, yo me sentía parte de ese hábitat, ¿no? En alguna otra ocasión ya había estado por aquí. Entonces, claro, después llegas a conocer ya no solo el aspecto urbano, sino el humano. Y entonces lo primero que te das cuenta es esa falta de autoestima que tienen los acetanos y las acetanas respecto de su ciudad, que hablan con complejo, sobre todo si saben que vienen de fuera, ¿no? Y yo no diría tanto que no cuidan, sino que no le tienen en valor, ¿no? Que hay como una resignación, saben que aquí se vive bien y ellos lo disfrutan, pero no le ven mérito a eso, ¿no? Este símil que tú haces con Baeza a mí no me parece nada descabellado, creo que a nadie de aquí seguramente, porque yo visité con mi familia en Baeza en los años 70, finales de los 70, y aquello sí que era un pueblo en ruinas, y donde lo único vivo que había era cabras que iban por las calles, o sea, manadas de cabras, ¿no? Entonces después tuve ocasión de visitar la ciudad en mediados de los 80, ya empezaba la restauración, en plan europeo, y bueno, después he tenido ocasión de ir al centro de la Universidad Internacional y al Centro Carmen de Burgos,
y es una ciudad verdaderamente patrimonio, independientemente de que sus ciudadanos lo disfruten o no, pero se respira y hoy es una ciudad tal. Quiero decir que Guadix está en mejores condiciones, desde mi punto de vista, mis recuerdos son de adolescente, pero que creo que está en muchas mejores condiciones que lo estaba en su momento, por lo menos Baeza, ¿no? Quizá hubiera estado en mejores condiciones, pero Baeza era un verdadero pedregal. Entonces me parece que es una idea extraordinaria la de plantearse como horizonte, como objetivo, pero sobre todo disfrutar el proceso de rehabilitación. Y luego por algunas pinceladas. Yo trabajo, lo he hecho en la Escuela de Arte. Otra de mis grandes frustraciones y sorpresas fue que la escuela, que tiene unos 80 y tantos años, celebró hace poco el 75, de existencia, tiene uno de los talleres más antiguos de la enseñanza que ofrece, que es de ebanistería artística, y el alumnado de ebanistería artística no conoce el coro de la catedral. Y estamos se alarga la mano de la escuela y se llega al coro a un paso. No conocen, no se utiliza esto como que yo lo utilizaría, ¿no? Como una unidad didáctica, como un espacio para aprender y para enseñar, para tomar apuntes, pues no. Yo, que soy foránea, he tenido que llevar a mis compañeros que de toda la vida de Guadix a conocer el Palacio Visconti y el Palacio de Peñalba. Queda muy agradecido con Miguel. Entonces, bueno, yo creo que eso se puede romper, ¿no? Yo creo que se puede romper, y junto a una idea de planificación de la ciudad, plantear también una idea de trabajo en los centros de enseñanza, empezando por el infantil. En el Colegio Mixto, la verdad es que lo hacen, y siempre, todos los años, planifica visitas a la ciudad y le dan un valor y trabajan con el alumnado eso, no sé si lo hacen los demás centros, pero bueno, sería una cosa impulsada desde el ayuntamiento. Muchas veces se habla, mismo que yo recuerdo la última asamblea que estuve de Ganamo, había quien decía que el ayuntamiento no tenía competencia en empleo, cuando tiene todas las que quiera tomarse. Pues en educación, igualmente, si cogemos la ley de administración local, tampoco tiene competencia para ese tipo de gente que piensa así, pero cuántas cosas no puede impulsar desde el ayuntamiento en educación. Entonces, para mí hay una relación intrínseca entre la educación y la defensa del patrimonio y la defensa de todos los niveles culturales de la ciudad. Algunos apuntes simplemente añadir. El patrimonio etnográfico no se puede desdeñar, y a mí me gustaría, bueno, remarcar también, por la parte que me toca, como profesora de la Escuela de Arte, que nosotros estaríamos en condiciones, por ejemplo, en la escuela, de solicitar unos estudios de grado, que ya lo podemos hacer desde la antigua Escuela de Arte y Oficio, en restauración, con lo cual eso sería extraordinario para nuestro centro, en cuanto a nivel también académico y para la ciudad. No habría ningún problema en ese sentido. Y luego, pequeñas apuntes, dos curiosidades, si os parece me las contestáis, o tú o ella. Yo he leído, y de hecho titulé un trabajo de investigación con el nombre de Isis, de la diosa, no que en Guadix también había un templo dedicado a Isis, similar al que hay en Bailo Claudio. Y por otro lado, pues también tuve alguna referencia respecto de la antigua vía Aci. Entonces me gustaría saber si tenéis información sobre eso, si habéis investigado algo, y en dónde estarían ubicados en la ciudad. Yo creo que es fundamental, y acabo de decir, que la educación es fundamental. Si la gente no conoce el patrimonio, lo que significa para ellos mismos, poco lo podrán defender y poco podrán hablar, ¿no? En realidad el patrimonio hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Forma parte de nuestro ser, es la evolución histórica de la ciudad, y bueno, y así es como lo debemos de entender, ¿no? Porque además nosotros formamos parte, estamos generando patrimonio también, ¿no?
y tenemos que legarlo, digamos, a la gente, a nuestros hijos, en las mejores condiciones, pero también con el conocimiento para que lo sepan amar. Yo creo que esto es el tema de la educación y el conocimiento es fundamental. Por ahí hay que empezar, porque hoy yo veo que gente joven que traen a sus amigos de fuera, a compañeros de la facultad, que lo invitan aquí a Guadix, lo primero que les enseñan son la buhonera y el tirapiedras, pero a nadie se le ocurre pasarse por el piedra de patrimonio. Sí, eso es lo habitual. En fin, yo creo que es que primero tienen que conocerlo. Luego he hablado también sobre la destrucción, que es fundamental, es un ejemplo de lo que está pasando en la ciudad. Se destruye el patrimonio, nos estamos autodestruyendo también. Se ve cada vez menos gente joven por la calle. La ciudad está en un serio proceso de depresión, ¿no? Casi general, ¿no? Y hay que levantar ese ánimo, hay que inculcar a la gente joven y a ese amor por la ciudad. Pero primero tienen que conocerla, ¿no? Luego viene la farragosidad de leyes, reglamentos, planes, que también, bajo mi punto de vista, afectan de manera negativa incluso al propietario de un bien patrimonial, de una casa catalogada, casi entra en un desánimo, ¿no? En un desánimo en querer conservarla, en querer restaurarla, porque sabe que todos son problemas, ¿no? Problemas y a veces serios, porque incluso le van a pedir responsabilidades, ¿no? Al menor fallo. Es un tema que teníamos que hablar también, y cómo poder defendernos de eso. Para mi punto de vista, lo primero que habría que exigir al ayuntamiento, a la administración, es una aprobación del plan especial, ya como sea, ¿no? No podemos depender de la ley de patrimonio general y que todos nuestros temas pues, se tengan que ver en la Comisión Provincial de Patrimonio de una manera negándonos casi a la participación ciudadana de lo que aquí nos está ocurriendo. Por otro lado, se ha hablado antes, se habla mucho del teatro, el teatro coincide con lo que se ha puesto aquí, creo que la solicitud que se ha puesto ha sido un poco puede que se haya sido urgente, desconozco los motivos, pero intuyo que se debería de abundar un poco más o de haber reflexionado más sobre qué actuación. Yo creo que había que haber planteado algo más ahí. Necesitaba un estudio más profundo. Y luego, por otro lado, lamento que no se continuara la iniciativa que hubo hace 10 años o cosas así, con la intención del tema del parador que tuvimos aquí en Guadix. Es un tema que se ha diluido de la opinión pública para arte magia, pero creo que podía haber servido de acicate o de aumentar el conocimiento de la ciudad. Fundamentalmente por el lugar donde se planteó originalmente. Se podía haber constituido, digamos, en el elemento, digamos, que animara a los ciudadanos a rehabilitar sus casas. Pero en fin, eso no se hizo bajo mi punto de vista porque hubo la oposición planteó otro sitio diferente. Y ahí se diluyó todo por cuestión farragosa de ideología política. Y finalmente, ahora vuelve a hablar. Primero, contestándote a ti, lo de juventud que has mencionado, precisamente recursos para la juventud no nos faltan. O sea, eso es lo que menos nos falta aquí en Guadix. Yo estoy en el grupo de juventud dentro de todo lo que hay Canal Guadix y demás, y estuvimos sacando, yo y unos cuantos amigos, y yo tomando nota, de hecho tengo el documento ya hecho, y sacamos 2 folios con cerca de casi 40 pequeñas tonterillas que se podían hacer, y muchas relacionadas con lo que son los bienes culturales y el patrimonio, incluyendo la Alcazaba, incluyendo el teatro, incluyendo pues, casi todo el barrio judío, porque es una zona muy, muy buena. En fin, que
cosas no nos faltan para hacer en Guadix, pero lo que a mí me parece más grave, más que ya que sí, lo de la juventud, que es un escape muy grande y que todos nos queremos ir porque no hay nada que hacer en Guadix, salvo irte de bares, por lo demás. Aparte de eso, otra cosa que la gente echa de menos es la ruta guiada por Guadix. Cuando has dicho antes, los autobuses de gente, las familias, un par de guiris que van por ahí, yo hace 2 o 3 años me saqué unos cuantos cuantiosos euros, porque yo iba, cuando yo en un grupillo así de extranjero, iba con unos amigos o lo que sea, me acercaba a ellos y les decía, ¿queréis que os enseñe Guadix? Y con lo poco que yo conozco efectivamente, con lo poco que yo conozco ya de la catedral, de la Alcazaba, les llevaba por el barrio latino, les decía hasta las pocas cosas que conocía, y la gente con muchas ganas lo aceptaba, porque la ves perdida, anda, y se aparece. A lo mejor está mirando un muro de hormigón y si todo el mundo está mirando que detrás tiene un palacio. Es decir, eso, o aunque no se hagan ruta guiada, me acuerdo, no recuerdo en qué ciudad fue, estuvimos pasando un fin de semana, y había en todos los rincones de la ciudad, más o menos importantes, o incluso tampoco tan importantes, pequeñas placas con fotos antiguas o con pequeños esquemas o mapas que decían que era ese sitio antes y con una muy brevísima explicación, pero aquí ni eso. ¿Y una palabra? Me había quedado oyendo a José. Hay una cuestión también, puedo estar con Emilio en algo de acuerdo, pero en el tema de la premura que las administraciones y principalmente el ayuntamiento y las máquinas competentes, que es cultura, la Junta de Andalucía, en el tema del plan especial que lleva tanto tiempo dando vueltas. La penúltima vez que recuerdo yo que se complicó fue cuando se hizo coincidir el ámbito del plan especial con el perímetro de la zona de rehabilitación preferente. Ahí ya se volvió a complicar otra vez. Yo no sé por dónde va, pero nosotros que estamos ahora, que somos un grupo político, que tenemos bastante conciencia en ese sentido, yo creo que será, porque además en el grupo nuestro de patrimonio de modelo de ciudad, porque los de patrimonio vais por otro lado, que no nos hemos metido todos. Se está hablando precisamente de la necesidad de plan especial del casco histórico, en las cuevas aparte ya, porque eso fue otra complicación, plan especial de La Vega, por todos los valores patrimoniales que también se han visto en La Vega y con la necesidad de saber qué hacemos con La Vega, cómo se vive en La Vega y qué usos le vamos a dar precisamente a ese espacio que está entre lo rural y lo urbano, porque aquí en Guadix nos movemos continuamente en esa tesitura, ¿no? De lo rural, de lo urbano, no sabemos bien si somos una ciudad o si somos un pueblo en el referente más rural, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como grupo político tenemos que tomar una fuerte decisión y convicción de que será un tema y un objetivo pues sacar para adelante esta cuestión desde la sensibilidad, además, que siempre hemos demostrado la gente que estamos colaborando y participando en Gana Guadix, que es esa sensibilidad por la preservación de lo patrimonial, por hacer las cosas al estilo moderno, ¿no? Es decir, vamos a conservar, vamos a intentar, a mí no me gusta eso de poner en valor, parece una fórmula muy política, ¿no? De poner en valor, sino vamos a utilizar lo que hay y vamos a intentar que eso se ponga de cara a la gente y que sirva para la gente, que es lo que precisamente le va a dar un poco la fuerza, ¿no? y la esencia de ser. Y por otro lado, nosotros que llevamos viviendo aquí ya 25 años y que hemos sido expulsados del Albaicín precisamente por este mismo tipo de cuestiones en el año 85, también fuimos expulsados del centro de Guadix en el año 97, precisamente por querer hacer las cosas de acuerdo a las leyes que había en aquel momento. Es imposible, yo lo constato por experiencia personal y también por la experiencia que después he tenido desde el punto de vista municipal, que he estado algún tiempo en el ayuntamiento. Es imposible para una persona que quiera rehabilitar su vivienda aquí dentro del casco histórico hacerlo legalmente.
vamos, incluso hay cierta permisividad, entre comillas, o la gente mira para otro lado cuando tiene que meterle mano a algo que le está estorbando, un mojón grande que le estorba. Sí, que eso tenemos que evitarlo radicalmente, y eso es lo primero. De ahí es donde viene el gran problema de la conciencia del accitano. Es decir, que es que prefiere mirar para otro lado, no sabe precisamente el valor que tiene. Por eso hay que cambiarlo, por eso tenemos que cambiar de mentalidad, y por eso de alguna forma tenemos que estar ahí en el ayuntamiento. Es un objetivo también. No sé, yo para mí creo que sería la administración la que debería de decir al ciudadano: oye, tú tienes que cumplir una serie de normas, tienes que meter a unos técnicos que sean los que te evalúen tu trabajo, y a partir de ahí que se ponga en valor lo que hay. Pero no puede ser que aquí cada uno a su libre albedrío llegue, tire un muro de carga, abra una puerta donde no tiene que abrir una puerta. No, un técnico que sea el que esté encima como director de obra, llevando la rehabilitación del sitio en concreto, y que aquí no pueda hacer uno en su casa su cortijo particular con respecto al ámbito patrimonial, porque si no, al final lo que se deteriora es el patrimonio. Yo lo veo a mi punto de vista, es como técnico. Vamos. Lo que ocurre en ese aspecto es que la ley de patrimonio nos invita a todos a elegir estos casos, ¿no?